Mis saludos cordiales, estimados padres y madres de familia que están visualizando ahora este video. Es un placer para mí dirigirme a ustedes en este espacio de reflexión y aprendizaje como es una escuela de padres. Hoy nos reunimos aquí para abordar un tema de gran importancia y mucha complejidad como es la adolescencia. Este periodo de transición en la vida de nuestros hijos puede resultar un tanto hermoso, complicado y difícil de manejar, sobre todo por todos los cambios que experimentan los adolescentes. Entonces, durante este periodo, que aproximadamente tiene una duración de 5 años a 5 años y medio, es donde se producen unos cambios que realmente impactan en todas las áreas de la vida y que es crucial para la formación de su personalidad y su desarrollo como adulto. Entonces, es natural como papá sentirse abrumado y desconcertado ante esta etapa porque no sabemos cómo es que los cambios se dan o no comprendemos a la magnitud de estos cambios que se dan en nuestros hijos adolescentes, porque pasan de este cambio de ser unos niños que nos consideraban la supermamá o el superpapá y de repente se convierten en jóvenes que cuestionan todo a su alrededor, que no se entienden a sí mismos, que se cierran ante la posibilidad de mantener una relación positiva con los padres, empiezan a tener una discordia constante, conflictos constantes y de la noche a la mañana es normal que pierdan el interés ante lo que antes les gustaba y que nosotros con papá sabíamos y ahora comenzar a tener un rechazo a todo eso. Incluso comienza este rechazo constante hacia los padres y hacia toda la familia en general. Entonces, la adolescencia, para primeramente ponerlos un poco en contexto, es una etapa. Es una etapa que inevitablemente nuestros hijos tienen que atravesar y es un proceso que tiene un principio y un final. Así es que no se asusten, papás, porque este proceso va a llegar a su fin. Entonces, este proceso no se desenvuelve de manera constante o de manera lineal, o sea, no tenemos algo fijo, por así decirlo, sino al contrario, es como una montaña rusa que tiene una fase de su vida, una cima que viene a ser a la edad de 14, 15 años, y este año es muy crucial porque es un año donde nuestros adolescentes se vuelven insoportables. Ni ellos se entienden, ni ellos se aguantan, ni ellos se comprenden. Y uno como papá o mamá tampoco llega a comprenderlos a su totalidad. Pero luego de esta cima, o esta subida a la montaña rusa, llega una bajada. Y esta bajada es ya mucho más de calma, de tranquilidad, de estabilidad, después de pasar todos esos cambios que ellos atraviesan. Entonces, durante este periodo de la adolescencia, es donde nuestros adolescentes, nuestros hijos, necesitan toda nuestra guía y todo nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque no podemos decirle no crezcas, no te hagas mayor, no pienses, no decidas, no cambies. Ellos van a realizarlo, van a tener su propia opinión, su propio criterio, porque van a estar construyendo su propia personalidad. Entonces, uno como papá tiene que aprender a guiarlos, a llevarlos, a contenerlos en este proceso de estar madurando, tanto físicamente, cognitivamente como emocionalmente. Entonces, cada adolescente va a expresar su emoción o va a expresar su personalidad de manera individual. Algunos van a ser un poco más rebeldes, otros van a ser incluso más sensibles, otros se van a encontrar en un punto intermedio. Y todo esto depende de la genética y de la personalidad que juegan un papel muy importante y lo que ocasiona esta diversidad. Es fundamental comprender, estimados padres, de que no todos los adolescentes son iguales. Incluso dentro de una misma familia, si tenemos dos adolescentes, no van a ser iguales. Pero, ¿qué es la adolescencia? ¿Cuáles son las características de esta adolescencia? ¿Qué implica que mi niño se convierta en adolescente? ¿Qué significa? Como papás necesitamos saber esta información para nosotros poder acompañarlos en este proceso de maduración emocional y desarrollo personal. Entonces, la adolescencia primero empieza con una etapa muy breve y muy previa que se llama pubertad. En esta pubertad es desde los 11 a los 13 o 12 a 14 años, es muy breve, pero esta etapa se caracteriza sobre todo por las transformaciones físicas y emocionales que experimentan. Cuando a medida que van creciendo van experimentando otro tipo de cambios, como son los cambios sexuales, los cambios sociales, los cambios intelectuales, cognitivos, y todos estos cambios que van a experimentar se van a dar de forma abrupta y muchas veces confusa. Entonces, es este momento de esta etapa de la adolescencia que van a empezar a cuestionar su identidad y van a empezar a explorar ah, para saber quiénes son realmente. Entonces, este quiebre abrupto de su niñez y este paso a la adolescencia muchas veces les va a crear incertidumbre, inseguridad, confusiones, porque justamente el quiebre, como les digo, es muy abrupto de su niñez. Van a dejar de ser niños y van a dar un paso muy grande que es ser adultos, pero adultos entre comillas. A los 12, 11 años van a dejar de ser esos niños que la mamá los llevaba al colegio, que les preparaba la lonchera o que les recogía, y van a pasar esos jóvenes que van a decir, yo ya no soy un niño, yo ya puedo todo, yo ya soy mayor, quiero ser más independiente. Entonces es donde ya van a darse los conflictos por todos estos cambios que experimentan. Se van a dar estos conflictos por la misma inseguridad que ellos sienten de no saber realmente quiénes son.
Entonces, se van a sentir muy perdidos y van a necesitar en esta etapa nuestra guía. ¿Por qué? Porque la fluctuación de saber qué quiero y qué no quiero una cosa, quiero otra cosa, quiero ser independiente, pero a la misma vez necesito todavía la guía, el respaldo de mi papá. Todas estas incoherencias le van a resultar muy estresantes, muy conflictivas y les va a dar, como les digo, mucha inseguridad. Porque es interesante conocer de que el adolescente muchas veces te va a decir lo que piensa, pero a la vez no te va a decir lo que siente. Por ejemplo, cuando un papá siempre le pregunta a sus hijos, ¿no? Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te le fue en el colegio? ¿Qué has hecho hoy día? Entonces, el adolescente te va a decir, oye, pero ¿por qué me preguntas mucho? Ya parece una presión, esto parece un interrogatorio que me paras preguntando y empieza a darse todo un conflicto. Entonces el papá dice, bueno, ok, ya no te pregunto y deja de preguntarle. Pero pasa 2 días o 3 días y el adolescente le reclama al papá y le dice, oye, pero ¿por qué no me preguntas? ¿Acaso ya no te importo? ¿Acaso ya no te preocupas por mí? Entonces uno como papá se siente muy conflictuado, muy confundido y dice, pero a ver qué pasa. Si le pregunto, me dice que lo interrogo. Si no le pregunto, también le parece mal porque me dice que no me preocupo. Entonces, ¿qué hago? Y nos deja como a los papás muy confundidos y muy choqueados. Y es justamente por lo que vengo diciendo. El adolescente te va a decir lo que piensa, más no lo que siente. ¿Qué está pensando? No me preguntes más. ¿Pero qué está sintiendo? Interésate por mí. Entonces son muy contradictorios y es normal. Entonces, esta paradoja que tienen, hoy en día no me preguntes, pero a la vez interésate por mí, pregúntame, es lo que es propio de esta etapa, de esta adolescencia. Entonces, un buen tip para los papás que les digo es de que una forma de preguntarles sin ser tan invadente, sin generar estos conflictos, es hacerle 3 preguntas como máximo. ¿Qué tal te ha ido? Bien. ¿Has comido? ¿Has jugado? Sí. ¿Quieres algo más? No. Ya está. El adolescente va a ver de que te estás interesando por él, pero a la vez también va a ver de que estás respetando su intimidad y no lo estás presionando a que le digas más cosas, ¿no? O a que tener este clásico interrogatorio de los papás. Entonces, estas conductas paradójicas que se dan en la adolescencia es normal. Ellos hacen muchas de estas cosas, por ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un día del deporte en el colegio, pero no quiero que vayas. Y muchas veces muchos papás nos dicen así, no quiero que vayas porque yo ya estoy grande y me da roche. Pero ¿sabes qué? Espera ese adolescente, espera que realmente tú vayas. Y un consejo acá para todos ustedes, estimados padres, es de que asistan, intervengan en todas las actividades que puedan tener sus hijos adolescentes, pero brindándoles ese espacio, no siendo tan invadentes, brindándoles esa libertad. Entonces, tu hijo adolescente te dice, no vayas porque me va a pasar rollo, no quiero que vayas al día de deporte. Corre tú, pero no vas a ir como ese papá que eras en primaria, ¿no? Que estabas en primera fila, que le tomabas foto, de que empezabas a grabarlo, de que empezabas a acomodarle, ¿no? La ropa delante de todos sus compañeros. Ahora ya no, ahora corre, pero siéntate de la 12ª fila para atrás, como si te estuvieras escondiendo, porque el adolescente cuando vea que tú estás ahí siempre da un vistazo. Entonces va a ver que has sido, pero que no estás siendo invadente con él. Cuando él te diga, después de terminar, ¿no? Esta reunión, cuando él te diga, oye papá, te llame, recién acércate. Mientras no te llame, no te acerques. ¿Por qué? Porque vas a crear una disyuntiva, ay, de que vienes, de que nunca me haces caso, de que me haces pasar roche delante de mis compañeros. Entonces, a menos que el adolescente te diga, papá, ven, acércate, o él se acerque a ti y quiera tener esta interacción, no lo hagas. Entonces, si el adolescente quiere, hazlo, pero si el adolescente no, respeta su espacio, pero igual tú estás involucrándote en su vida y no estás dejándolo de lado. Es importante recordar que aunque nuestros hijos adolescentes nos digan lo contrario, siguen necesitando nuestra preocupación, nuestro interés hacia ellos, porque como les digo, sus palabras no van a reflejar realmente sus verdaderos sentimientos. Y es nuestro deber como papás estar atentos a lo que realmente necesitan. Pueden parecer distantes, pero sus sentimientos, sus emociones que sienten son totalmente opuestas a lo que ellos dicen. Siguen necesitando nuestro amor y nuestro apoyo incondicional, aunque no lo expresen abiertamente. Entonces, siempre debemos estar interesados y predispuestos a estar o pertenecer en su vida y brindarles a la vez este espacio seguro para crecer. Y ya les digo de entrada de que vivir con adolescentes es vivir como una ola de tsunami, porque no sabemos realmente si esta ola que va a venir del mar va a ser leve, va a ser fuerte, si nos va a arrastrar o si nos va a dejar caer, o va a ser una ola muy pequeñita y no va a ocasionar nada. Entonces, debemos siempre estar atentos a esta déjà vu o esta discordia que tienen nuestros hijos de decirnos una cosa, pero a la vez querer otra emocionalmente, ¿no? Entonces, en la adolescencia también es inevitable el conflicto.
¿Por qué? Porque se dan dos grandes crisis. Una que es la crisis de identidad, que es lo que hemos dicho, ¿no? Que todos estos cambios y transformaciones que vienen experimentando, esa es su crisis de identidad. Es propia de su época de transición. Y la otra crisis que le da es la afirmación del yo. El yo se refiere a la personalidad. Ya aparece esta personalidad porque es genético desde que nace. Uno como papá ya sabe cómo va a ser la personalidad de su hijo, solo que al llegar a la adolescencia es donde esto eclosiona, es donde esto se hace un boom, es donde ellos empiezan a decir, yo estoy aquí, yo soy yo. Y lo expresan con tal firmeza y de tal modo de que esta afirmación siempre va a ser con las figuras parentales, con papá, con mamá, y siempre va a ser en el contexto de la casa. ¿Cómo lo van a expresar o cómo lo hacen esta afirmación del yo? Desafiando. Desafiando todo lo que los papás digan. Y es ahí donde vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque ellos están afirmando su yo y este yo lo afirman desafiando a todo lo que como tú como papá le digas. Entonces es un desafío explícito y obviamente va a surgir el conflicto. Otra característica muy crucial de la adolescencia, y es que muchos papás lo vienen diciendo, es que su hijito en la adolescencia tiene un bajo rendimiento académico. La verdad es que este bajo rendimiento es normal, pero no por falta de actitudes, no porque el adolescente no sea capaz, sino que todas estas interferencias emocionales, sociales, físicas que están pasando y que aparecen en su mente y en su vida, em, no les da la suficiente cobertura para concentrarse en otras cosas. Los adolescentes en esta etapa es crucial entender, papitos, de que se importan más por sus amistades, por el mundo tecnológico, por su celular es su mejor amigo, y por su apariencia física, estéticamente hablando. Sus amigos, apariencia física y su celular o las tecnologías que pueden usar es lo que más les va a importar. Todo lo demás, estudios, tender su cama, ayudar en los deberes, no le va a importar. ¿Por qué? Porque no es de relevancia para él. Entonces, como papitos, tenemos que aprender a distinguir que algunas cosas son parte de la adolescencia y tenemos que saber que suceden por tal motivo y no porque realmente sean rebeldes o quieran irse contra nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos vivir su adolescencia sin ningún control? No. Para eso tenemos herramientas que podemos utilizar para poder gestionar y poder ayudarles y nosotros cumplir nuestra función parental, que es guiarlos y prepararlos para la vida con amor y autoridad mezclados, es decir, con una función afectiva y con una función educadora. Nuestros hijos, si bien se tienen que sentir queridos, amados, con la forma que tengan, con su personalidad sutil o rebelde, eh, reforzándoles positivamente, validando sus emociones, todo esto es necesario para su desarrollo emocional, pero no es suficiente. Nuestros hijos también tienen que aprender que existe la autoridad y esta autoridad se va a expresar en normas, límites y responsabilidades. Te tengo que decir hasta esta hora, hasta esta comida, hasta este tiempo. Todo lo que tengo que limitar los padres tenemos que orientar y los límites justamente cumplen esta función de contención y de seguridad, porque nosotros como papás vamos a ayudarles a entender qué comportamientos son adecuados y cuáles no. Vamos a dirigirlos, como dicen, vamos a guiarlos. Está bien, pueden experimentar su adolescencia con todas sus características que implica, pero nuestro rol es guiarlos. Entonces es importante recordar también que estos límites no pueden ser muy cerrados, deben ser flexibles y deben adaptarse a los adolescentes a medida que crecen y van desarrollando nuevas habilidades y nuevas responsabilidades. ¿Qué herramientas tengo? Primero, no lo intentes convencer. Nunca vas a conseguir convencer a tu hijo adolescente. ¿Por qué? Porque ellos piensan como un niño de 14, 15 años, 16, 17 años, de la edad que tenga, y tú eres una persona que piensa con una edad de 40, de 50 años. Entonces no puedes pensar como ellos. Tú le puedes decir tu opinión, porque los padres tenemos que decir nuestra opinión porque somos la figura de referencia, pero tu hijo va a oír esta opinión, aunque no es, aunque no te haga caso, pero se les va a quedar la opinión. Otra cosa es intentar convencer y hacerle cambiar su idea. No razonarles constantemente. No es bueno, digamos, si no te puedo comprar este celular y darle tantas razones que por esto, que por otro, porque el adolescente va a ver que estás poniendo miles de barreras y es porque no quieres complacerlo. Entonces, suficiente con una razón y ahí queda. No te puedo comprar este celular porque no hay dinero y punto. Entonces, intentar razonar con ellos no sirve. Otro, no repitas constantemente las cosas. Repetir, creyendo como papás que con la repetición se le va a quedar las cosas y se va a acordar de todo esto, no va a funcionar con el adolescente. ¿Por qué? Porque realmente el adolescente va a ser, ay, como disco me dice, y al final no te hace caso. Tampoco
intentes utilizar un tipo de comunicación madura, porque hay que entender de que el adolescente recién está en este proceso de desarrollo cognitivo y emocional. Entonces, la comunicación que nosotros debemos dar con papás debe ser afectiva, efectiva y superficial. Afectiva es cuando el adolescente decide hablar contigo, decide comunicar contigo sus afectos, lo que le pasa, lo que le ha sucedido. Lo deciden ellos y vienen a hablar contigo, a contarte sus cosas. ¿Y cuándo lo hacen? Pues a la hora más intempestiva, en el lugar más inapropiado y cuando tú estás más cansado. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Escucharlos. No interrumpas, no hagas gesto, no opines, no critiques, solo utiliza los abrepuertas. ¿Qué es un abrepuertas? Por ejemplo, tu hijita te está contando, papá, hay de tal fiesta, que ha habido tal pelea, que así. Tú no digas, ¿qué? ¿Por qué estás bien? ¿De qué ha pasado? Que no. Escucha. Es difícil, pero tienes que escuchar. Escucha y utiliza estos abrepuertas. ¿Y qué más pasó? No te creo. En serio. Entonces, el adolescente, si tú lo cortas, el adolescente ya no te va a querer contar más. El adolescente es como, elige un momento para contarte. Y si se da, y si no, no, ya no te vuelve a contar. Entonces, necesitamos que los papás escuchen. ¿Para qué? Para que este hijo adolescente vuelva otra vez y te vuelva a contar lo que le está pasando. No es propio corregirlos ni decirles lo que está mal ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque eso tú te lo puedes quedar para ti, dentro de ti. Pero, ¿qué pasa después? Si tu hijo o tu hija no te gusta algo de lo que te ha dicho, no te gusta, no te parece bien, no le vas a corregir al momento, pero sí le vas a corregir al día siguiente o 2 días después, donde tú lo vas a abordar tranquilamente y es ahí donde le vas a corregir y es ahí donde vas a cumplir tu función de guía. Comunicación efectiva es cuando nosotros como papás, como educadores, somos los que queremos hablar con ellos. Ellos no deciden, nosotros decidimos. Entonces ellos van a estar en modo pasivo. ¿Qué es modo pasivo? Van a estar pues sentados así con las manos y van a decirte o van a mirar al suelo, van a resoplar y van a decir, ay, empieza. Entonces nosotros, como se ponen en esta posición, vamos a dejar clara y evidentemente de manera muy breve y concisa la información que queremos darle, la corrección que queremos darle. Y es importante en este punto que no podemos avisarle. No podemos decirle, ya en la noche te hablo, ¿por qué? Porque se va a inventar las mil y una excusas. Y la comunicación superficial, que es la más importante y es la que hay que utilizar siempre. ¿Qué son temas superficiales? Implica música, deportes, hobbies, moda, ocio, cosas de la vida social, cosas del cotilleo, sobre todo de otros. ¿Por qué? Porque esto te acerca más a tu hijo, lo conoces, te adentras en su mundo, estás interesándote por él, pero sin criticarlo, sin corregirlo, porque solamente te estás interesando en lo que a él le gusta, deportes, hobbies, el ocio, lo que a él le gusta. Entonces, estos tres tipos de comunicación, sobre todo la superficial, nos hace tener una comunicación mucho más fluida con nuestros hijos adolescentes. Otra herramienta muy crucial en esta etapa de la adolescencia es que hay que aprender a negociar para evitar los conflictos. En la mayoría de los adolescentes, con una negociación conseguimos mucho más que cuando lo hacemos por imposición o lo obligamos o lo castigamos. ¿Cómo vamos a negociar? Pues hay que siempre darles un margen de tiempo. Por ejemplo, tu hijo te dice, ¿sabes qué? Quiero salir a una fiesta y voy a venir a las 3. ¿Cuál es tu tipo de negociación? Ya, ¿sabes qué? No me vienes a las 3, ¿qué tal 1:30? Y el adolescente te dice, no, que es muy temprano, que la hora loca, ya, 2 de la tarde, 2 de la mañana. Te recojo 2 de la mañana, pero yo te voy a recoger. No, que quiero venir con mis amigos. Tienes que negociar. Tienes que ser inteligente como papá y muy astuto para negociar. No te dejes tampoco hacerte que el adolescente maneje esta negociación. Tú como papá tienes que manejar la negociación, porque si él lo maneja, entonces lo va a tomar como un desafío todas las negociaciones que tú le estés brindando. Entonces, hay que aprender a ceder, pero ceder por ambas partes. Ahora, es muy importante y tengan en cuenta, papitos, de que esta negociación no se va a cumplir al 100%. Los adolescentes no la van a cumplir como muchos papás creen. Ellos van a cumplir a un 70, a un 60%, pero más no van a hacer. Y esto hay que tener muy en cuenta. Pero ya está la negociación. En vez de una imposición, en vez de un castigo, ya vamos a aplicar la negociación. Llegando al final de esta escuela de padres, como padres es comprensible que nos confundamos y que nos sintamos desorientados en esta etapa. Nuestro rol está en cambiar y adaptarnos a medida que nuestros hijos crecen y se desarrollan. Es importante y crucial encontrar un equilibrio entre darles espacio para explorar su identidad y brindarles el apoyo, la orientación y la guía necesarias para corregirlos.
Hoy les animo a enfrentar la adolescencia de sus hijos con amor, comprensión y mucha paciencia. Y recuerden que aunque parezca difícil en ocasiones, nuestros hijos necesitan de nuestra presencia constante y de nuestra aceptación incondicional. Estemos dispuestos a escuchar más allá de sus palabras, que no siempre expresan sus verdaderas emociones y sentimientos, a estar presentes en su vida sin ser invasivos y ofrecerles un ambiente seguro para expresarse y crecer. Siendo padres, tú puedes ser el que más lo quieres, el que más límites le pongas, el que más lo corrijas, como ellos dicen, pero no puedes ser su amigo. Porque nuestra función es preparar hijos para la vida, prepararles que cuando lleguen a una edad adulta sepan manejarse, sepan resolver las situaciones y ser felices en lo máximo posible. Y una cosa muy importante en esta preparación es que hay que prepararlos para la frustración, porque en la vida todo no lo puedes tener. En la vida no se tiene el 100%. Entonces, con un porcentaje de que las cosas no son como a mí me gustaría, que no salen como yo quisiera y que no puedo vivir mal por ello y que tengo que aprender a vivir bien y lo más feliz que pueda, sabiendo que no lo puedo conseguir todo, esa es nuestra función parental, con mucho amor, con mucha autoridad, límites y normas, pero acompañándolos en este proceso. Muchas gracias por su atención y esperando que puedan construir este compromiso con una crianza positiva hacia sus hijos. Gracias.